Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Albino. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, el día de hoy para nuestros amigos vamos a ver cómo está la contienda electoral a estas alturas. Iniciamos 2018, los candidatos o los precandidatos, como los considera el Instituto Nacional Electoral, no dejan de hacer solo ruido, pero traen pocas nueces. No estamos viendo más de lo mismo, las televisoras saturadas, tomando partido algunos, tomando partido otros. José Antonio Meade, el delfín que saca Enrique Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, aglutinando al Partido Verde, al Partido Nueva Alianza, creo que no ha dicho gran cosa, salvo sus esporádicos comentarios respecto a la denostación de otros aspirantes a la presidencia de la República. Yo veo y me llama la atención que como que veo un candidato medio apático, medio apagado, nada de efusividad, o sea, aquellos candidatos del PRI donde te manejaban el discurso, que te cautivaban, que te tenían ahí atento. Hoy veo en el señor Meade, pues como una persona insípida. En el rancho les dicen lefios, y es un término coloquial. Creo que el PRI quiere mostrar que sin meter a sus mejores gallos puede ganar, y eso está por verse. Yo no creo que traiga suficientes tablas, no solo para jalar la atención de los ciudadanos. Es mal orador. Aparte, sí, también trae consigo el gasolinazo que nos metió. Ahora ya estamos en otro gasolinazo, pero de eso hablaremos luego. Así es. No trae una historia, dice que parte del PRI, sin embargo, es el PRI quien lo postula. Y es el aparato gubernamental quien lo postula. Él no se va a poder desmarcar de Peña Nieto, él no se va a poder desmarcar de todo el aparato gubernamental que trae encima. Entonces, José Antonio Meade, fuera de lo que él aparenta de que es una persona de familia, un ser humano, la verdad es que trae poco discurso, no convence ni a los de su partido. Estoy seguro de eso. He escuchado comentarios entre periodistas que dicen, creo que eligieron al más malo. ¿Y cuál es la estrategia que tú crees que está empleando el PRI al tener un candidato de este tipo con esas características? Es la estrategia de siempre, Carlos. La estrategia de José Antonio Meade es el sistema clientelar priista de toda la vida. Es decir, los amplios sectores marginados, los campesinos, los obreros, la gente a la que le pueden robar el voto por 500 pesos y por una despensa, a eso le apuestan, a su aparato. Se les va a desbaratar, se les está desbaratando. De hecho, no hay convencimiento en las bases. Nadie tiene bien definido ahorita a quién le va a dar el voto, y José Antonio Meade es de las peores ofertas que presenta el escenario político hoy en día. O sea, José Antonio Meade no le apuesta sino a otra cosa, que es el sistema clientelar electoral del Partido Revolucionario Institucional, con sus apéndices del PANAL y del Partido Verde, ¿no? Que son una pandilla de muchachitos por ahí ganando dinero, mucho dinero, por cierto, bastante dinero, hay que decirlo, con puestos y escaños que les da el ser aliados del PRI, porque por sí mismos, ni siquiera en lo local, ni en lo regional, ni en lo estatal, han ganado gran cosa. Sí, es algo de llamar la atención, como cuando uno hace un bosquejo ahí dentro de la sociedad y te encuentras a los militantes priistas de hueso colorado, eso que le llaman el voto duro, como su capacidad de crítica y de análisis es nula, porque ahora les presentan un candidato que ni priista es, y a pesar de todo ese tipo de gente que son el voto duro del PRI, lo adoptan como si fuera el Mesías. A ver, Carlos, sin conocerlo. A ver, ¿José Antonio Meade es priista? No. ¿De dónde viene José Antonio Meade? De la iniciativa privada. Y los panistas son los que lo empiezan a darle empleo, digamos, en la cuestión pública. Te pregunto otra cosa, ¿tú crees que José Antonio Meade es honesto? No. Creo que hablar de honestidad es difícil el que entra al sistema político mexicano. Aparte, estuvo al frente de dependencias importantes, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se maneja todo lo que es impuestos, ¿no? Y depende de intereses, no depende de sí mismo, de lo que él quiera hacer, depende de intereses. Dejémoslo en un candidato tibio que no ha hecho ni mucho ruido, y trae muy pocas nueces. O sea, José Antonio Meade no trae nada en el bolo. Está prácticamente a la deriva,
nadando de a muertito, esperando que le arrimen los votos, porque eso es lo que está haciendo. En pocas palabras, es un siervo. Es un siervo más, es alguien sometido al sistema, aparte, abanderando una causa rumbo a las elecciones de este año, que la verdad yo no le veo madera para ser el triunfador, si no es bajo el criterio del sistema clientelar priista de toda la vida. Ahora bien, cuando lo escuchas, o lo escuchamos, no trae nada. ¿No? No trae nada, la misma retórica de siempre, no llama la atención, no trae propuesta, más de lo mismo, o sea, no llama la atención. Se le puede, Él como persona no le veo él que puede aportar. se le puede considerar entre los candidatos que hay ahorita, los tres principales, un candidato tibio, alguien sin la fuerza y el arrastre que al menos tenían o presentaban otros aspirantes presidenciales priistas en otras elecciones. Sí, otra cosa que me llama a mí la atención de él es cuando ve uno su currículum, cómo desde su estancia universitaria, cómo se nota que lleva la formación para llegar a ese tipo de puestos políticos, de que ahora estamos viendo de que en las universidades donde acuden y sus siguientes puestos que les empiezan a dar en la cuestión pública, llama la atención que él trae una formación para llegar a ese tipo de circunstancias. Sí, bueno, pero él se erige tal cual como el abanderado del PRI. Que no es priista, ya Bueno, lo dijimos. Ok, sin embargo, sin militancia priista también lo que tiene son buenos padrinos políticos. Eso es todo lo que puede tener. Lo que antes estaba prohibido en el partido. ¿Te acuerdas que acaban de cambiar esa cláusula años anteriores? Donde ya se acepta un candidato ciudadano que no sea militante priista. Sí, pero creo Ya que... traían su jugada, ya sí, traían su jugada. sí, Carlos, pero creo que eligieron mal. Creo que había mejores perfiles dentro del mismo PRI para dar cuando menos la pelea. José Antonio Meade no es un candidato fuerte, es un candidato tibio y que no está ofertando cosas extraordinarias. Está hablando de que va a cambiar las cosas que él creó. Bueno, mi punto de vista es que él no es el candidato del PRI, es el candidato de unos intereses políticos a los cuales el PRI ya no es dueño de su partido, sino de ciertos intereses del capital, los cuales se han adueñado ahora del PRI y del PAN, y ahora ellos les dictan quiénes tienen que ser los candidatos. Para mí, Meade es un candidato de intereses de capital, porque ahí el PRI ya ha doblado las manos, el PRI ya no es aquel que conocíamos, donde estaba cerrado en sus filas, donde había formación y tenían que salir de ahí los candidatos. Hoy se los imponen. Bueno, pero la imposición en el PRI no es nada nuevo. La convención de delegados, sus métodos de selección de candidatos no es nada nuevo. O sea, ellos dicen cómo, es por dedazo, es por convención de delegados en este caso. Pero terminaban diciendo ellos cómo. Ahora yo lo que veo es que ellos no determinan quién va a ser el candidato, sino vienen intereses externos quienes les manifiestan quién es el candidato idóneo. Y esto tiene su historia, lo hablaremos en otro programa posterior. Pero fíjate cómo desmanteló el mismo PRI, el mismo gobierno federal, priista, desmanteló sindicatos y gremios clientelares que siempre estuvieron a su servicio. Así es. Entonces, bueno, José Antonio Meade de plano es un candidato tibio. Yo no sé a qué le tire el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados a fin de poder convencer a un electorado que está harto, cansado de que le den siempre a tole con el dedo, más de lo mismo. Pero aparece en escena el joven maravilla de la política, Ricardo Anaya, una alianza medio Frankenstein, medio extraordinaria, de unas ideologías que chocan, PAN, postulados de derecha, un partido de la Revolución Democrática entregado, pero también venido a menos, se puede entender. Una izquierda ambidiestra. Una izquierda ambidiestra y con una serie de baños de pueblo que creo rayan en lo ridículo. Ricardo Anaya no debe saber lo que es dormir en el suelo. Y aquí en Torreón ya lo hizo. Hay una foto por ahí que les vamos a mostrar a nuestros amigos que están allá de aquel lado, donde Ricardo Anaya viene a Torreón y se acuesta ahí en una casa modesta. De extracción rural. De extracción rural, en unas cobijas, unos cobertores que regala el PRI, por cierto, durante sus campañas políticas y durante las administraciones del mismo partido. El PAN con Ricardo Anaya
O sea, llega forzado, Ricardo Anaya llega forzado a la candidatura, llega raspado con otros grupos de poder dentro del mismo Partido Acción Nacional. Pero aparte, bajo acuerdos que todavía no quedan muy claros con el PRD. Yo no sé qué le vaya a dar el PRD al PAN o qué viceversa, qué vaya a darle el PAN al PRD. Generaron verdaderamente un monstruo político que no es de lo más atractivo. Ricardo Anaya quizás está haciendo su juego de darse baños de pueblo, de aparecer, y nos habla de romper la impunidad, de combatir la impunidad. Debo recordarles, amigos, que Ricardo Anaya, junto con toda la élite panista y perredista, firmaron el famoso Pacto por México. Es decir, ellos también le entraron a lo que hoy tenemos como un problema serio en la economía del país, los gasolinazos, el aumento de la canasta básica, el irrisorio salario mínimo que acabamos de integrarnos, 8 pesos más, como si alguien pudiera vivir con 90 pesos al día. No, y él reclama mucho la cuestión energética de los gasolinazos, señala mucho al candidato, al precandidato priista. Discúlpenme, pero me equivoco cada vez que digo candidato, precandidato. A ver, Carlos, espérate, es que ya son. Ya o sea, son, no es más que un mero juego. Por eso me equivoco. Es que no son equivocaciones, la verdad es que los tres son candidatos. O sea, candidatos. No va a cambiar Anaya, no va a cambiar José Antonio Meade, ni va a cambiar Andrés Manuel López Obrador. En la escena política van a aparecer los independientes de que nos vamos a hablar en su momento. Al menos que aparezca la mano oscura de Colosio, que sacó a Colosio en la jugada. Bueno, al menos. Y sigue estando ahí. Hay que estar sigue estando ahí. El joven maravilla, Ricardo Anaya, en sus spots publicitarios, obviamente, estamos saturados de ellos. Vamos a sacar ese PRI corrupto del poder. Déjeme recordarle, el Partido de Acción Nacional ha gobernado en 2 sexenios continuos. Vicente Fox Quesada y luego el señor Calderón, que también gobernó el país. Así es, retomo una de las críticas que hace Anaya hacia a José Antonio Meade, que le habla sobre los gasolinazos que él hizo. Pero los firmó el PAN. Cuando era legislador, ¿sí? Es. Él fue parte de la reforma energética. Y de la reforma educativa. La cual nos decía que nos iba a ir mejor. Y yo día con día llego a la gasolinera y todos los días me sube 2, 3, 4 centavos la gasolina. Ahora está peor porque antes era cada mes. Y es gracias a gente como Ricardo Anaya que apoyó ese tipo de reformas y hoy en día se cura en salud. Qué ambigüedades, ¿eh? Qué ambigüedades hablar de que vamos a sacar ese PRI corrupto. Y ya Vicente Fox Quesada lo hizo una vez y vaya, no hizo un gran trabajo. Panista, hay que recordárselo, es del Partido Acción Nacional. Claro. El señor Calderón, pues ahora trae a su esposa por ahí para meterla independiente. Es decir, se quedan endulzados con el poder, ese poder político que tanto les atrae a esas gentes que hacen verdaderas fortunas. Bueno, creo que es la danza de los millones, la danza del poder, del prestigio de los partidos políticos. Entonces Ricardo Anaya, el llamado joven maravilla, aunque habla de estados donde están gobernando, donde Movimiento Ciudadano, por ejemplo en Guadalajara, tiene buena presencia, fuera de ahí no tiene gran cosa. Que el norte es donde están gobernando sus mayores estados el Partido de Acción Nacional, pero en el centro y el sur brillan por su ausencia. Pero aparte, hablemos del hartazgo social, de lo que es el PRI y el PAN, incluso el PRD. El PRD con sus tribus se vino abajo después de la desbandada de López Obrador y la aparición de Morena. Líderes muy conocidos de toda la sociedad están dentro de las filas de Morena y ahorita hablamos del señor López Obrador. Y qué extraño ver esos mítines donde se apoya a Ricardo Anaya con banderas amarillas detrás de él. O sea, es algo extraño y algo medio que yo no me la podía creer el otro día que veía ahí en televisión. El señor dando ahí un discurso a la bajada del avión y banderas panistas no había, eran banderas perredistas. Me llamó mucho la atención, no podía creer esa fotografía. Bueno, a nivel nacional el Partido de Acción Nacional no tiene mucha militancia, ¿eh? Ellos ganan o han ganado más con adherentes o con simpatías y adherencias que el día de hoy no tiene Ricardo Anaya.
y que se está apoyando en el Partido de la Revolución Democrática como si este fuese una solución. Esta fuese una solución rápida. Y fíjate, y el Partido de Acción Nacional jamás ha visto por la raza desprotegida, que es la del campo. No, el Partido de Acción Nacional lo conocemos perfectamente. Partido burgués. Burgués, y aparte, ellos no aceptan más corrupción que la de ellos. O sea, son partidos cerrados. Cerrados. Y lo vamos a ver. En otro programa también igual vamos a hablar de Jorge. Pero me llama la atención como hoy en día esos que traen esas banderas del PRD atrás son campesinos, por lo regular. Y como hoy lo defienden como si trajera buenas propuestas para ellos, a la cual ese segmento de la sociedad jamás han visto por ellos. Candidatos del PAN, candidatos del PRI, cada vez engrandecen más la brecha de la pobreza en México. No se te olvide, Carlos, que hay un maridaje, un PRIAN, del que se ha mencionado mucho y de que el poco se ha hablado, porque se han desmarcado, se han pretendido desmarcar, pero Ricardo Anaya no representa más que otros intereses económicos, y son intereses económicos fuertes, por supuesto, son fuertes, porque son de la clase pudiente del país. Yo lo veo como un delfín político, ¿eh? Yo lo veo como un delfín político porque el otro es apático, sin propuesta, este es más efusivo, le halla más al discurso, Bueno, cautivador por ser joven, la elocuencia, de los jóvenes. pero sus propuestas, Al último, van a ser el juego político de siempre, PRIAN. esperemos. Uno tomando a los jóvenes y el otro tomando a los conservadores. Yo pienso que Ricardo Anaya no tiene mucho que ofrecer, de hecho no ofrece gran cosa. Habla de impunidad, de terminar con la impunidad, de la corrupción, y son dos elementos que están presentes en los mismos sexenios de Felipe Calderón y del mismo Vicente Fox. Oye, pero me llama la atención también que pocas son las propuestas que traen, porque son candidatos que se la pasa atacando Ricardo Anaya. Nada más se la pasa señalando. Es que eso es sencillo, ante la falta de propuestas serias, el ataque. Eso es lo que les ha funcionado. Ahora, vamos a ver qué tanto la sociedad aguanta ese tipo de guerra sucia interna, porque no es una guerra de ideas, no es un debate de ideas. O sea, no hay sustancia, no hay fondo, hay pura forma. Y la forma se va a perder. Así Y se es. está perdiendo, de hecho, no hay gran cosa. Andrés Manuel López Obrador, el abanderado eterno de Morena, de ahora del Movimiento de Regeneración Nacional, que está en alianza con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, parece congruente y parece que los años le han dado la experiencia para encarar un proceso electoral donde, hay que decirlo, parece que la gente se va por el menos malo. Y parece que el menos malo podría ser López Obrador. Y fíjate, algo que me llamó la atención de él, pues los años que tiene intentando ser Sí es. presidente de la República, porque candidato siempre lo ha sido, es el eterno candidato, El eterno. que ya se la deberíamos de dar plurinominal, ya se la merece. Pues mira, ya por cansancio, ¿no? O sea, ya por cansancio vamos a darse. Por edad. No, y aparte te voy a decir otra cosa. ¿no? Sí, a doña Delvester Gordillo me la perdonaron por edad, pues ya dénsela esta por edad, hombre. Pero aparte, fíjate, ve esa cuestión del tiempo que ha estado en la lucha social, porque Andrés Manuel López Obrador tiene en su historia y viene de allá mismo, de los grupos de poder político, pero es alguien que ha cambiado el discurso suyo. Claro. Es alguien que presenta una congruencia camaleónica respecto a lo que fue en aquella elección con Felipe Calderón, que la ganó. Para muchos mexicanos la ganó, pero no se la dieron. Fueron las preferencias de las instituciones electorales, que son un fiasco, son una vasca. Ya nadie confía en ellas, pero bueno, son los que deciden al final quién gana. Andrés Manuel López Obrador parece ser una persona a la que la sociedad mexicana le puede dar el voto de confianza, sin decir que así va a ser, porque eso solamente lo determina el electorado. Pero ¿qué confianza podemos tener? No, ya en la actualidad, En el INE. ¿Qué confianza podemos tener en el INE? No, ninguna, no, ya hemos visto en las elecciones de Coahuila y del Estado de México que según sus intereses del poder, los intereses del poder, le mueven al algoritmo y asunto arreglado y todos se someten a lo que dicte allá la gente de arriba.
Bueno, Hay un sometimiento ya político. el árbitro político de esta contienda electoral está quedando a deber mucho y ha perdido demasiada credibilidad en estas dos elecciones que mencionas. Sí, con Del Mazo lo vivimos. Del Mazo estaba en las encuestas muy abajo de la perredista candidata, de Morena, y de un día para otro, el día de las elecciones, en la madrugada cambia todo rotundamente, o sea, de una manera increíble, como le han hecho toda la vida, ¿verdad? Pero pensábamos que por primera vez, como había una brecha, un segmento grande de votantes, de diferencia de la candidata morenista, se iba a respetar, y lo vimos que no, lo vimos que quien mueve las cuestiones ahí de las matemáticas, los algoritmos, tan fácil le cambian ahí y asunto arreglado. Sobre Andrés Manuel López Obrador, el eterno líder, el eterno aspirante a la presidencia de la República, el líder moral de Morena, el líder de aquel movimiento democrático nacional, alguien que creo que se identifica más, creo que así es, con las clases más desprotegidas. Claro. Pudiera ser una persona a la que se le podría dar, ya no por la cuestión del tiempo que tiene intentándolo, sino porque puede ser el menos malo. Hasta el día de hoy, con los tres precandidatos, o los tres candidatos como les quieras llamar, creo que es el que puede tener, si no la simpatía de la gente, porque ya los ciudadanos son muy apáticos en ese aspecto, sí la oportunidad de saber cómo gobernaría al país. Pero ya están metidos ahí intereses fuertes. Bueno, hasta el día de hoy es el que ha sufrido una metamorfosis en estos meses, Sí. mucho mayor que los otros dos candidatos. Empezamos con una guerra de casi un año, donde los medios de comunicación decían que López Obrador era sinónimo de Venezuela. Y así se la pasaron por meses, meses y meses. Cuando ya se hace precandidato del PRD, del Morena, perdón, me llama mucho la atención que empiece a incrustar gente de la derecha, personajes de la derecha, y como que cuando incrusta ese tipo de personajes dejan de relacionarlo con Venezuela, como que la derecha lo hace desmarcarse de aquel discurso que traían los medios de comunicación, que México se iba a convertir en una Venezuela, y de esa manera le inyectaban miedo a la sociedad, y todos los días en las noticias nos salía de una manera con alevosía y ventaja todas las cosas malas que están pasando ahorita en ese país. Entonces, A ver, Carlos, llevaba jiribilla. No, es que siempre la ha habido. O sea, entendamos el papel de los medios de comunicación. Dejaron de ser medios de comunicación. Son medios que responden a intereses políticos y económicos muy fuertes. De tal manera desaparecen. Por eso las redes sociales están en pleno auge. Porque son los medios de comunicación por excelencia para los ciudadanos. Ustedes que nos están viendo, escuchando a través de este programa, que pretende ser una opción más dentro de lo que es los medios informativos a nivel global, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel regional y a nivel local. Vamos a ver que si los candidatos traen mucho ruido, la verdad es que traen pocas nueces. ¿Y cuál es el que está haciendo más ruido? Me parece que es Andrés Manuel López Obrador el que ha generado mayores propuestas, por la que acaba de ser de seguridad pública, que ya empezaron las denostaciones, ya empezaron los ataques. Y si vemos los nombres que aparecen ahí, de los que vamos a hablar en otro programa, usted va a ver que verdaderamente, al menos este señor es congruente con lo que habla. No digo que sea el mejor, pero quizás el menos malo de los tres. No se pierda el próximo programa de nosotros, de usted. Hagámoslo. Conexión MX. Carlos, vamos a terminar esta charla y nuestros amigos van a estar pendientes de la próxima. Pues para mí es un placer estar dialogando contigo, Albino, y con la audiencia que tenemos el día de hoy. Que ellos tengan la última palabra, que se documenten y que busquen, que tengan un pensamiento crítico sobre el sistema y saquen sus propias deducciones. Sobre todo, a usted que me está escuchando, que me está viendo, no se deje que le den a tole con el dedo. Nos cansamos más de lo mismo. Hay un hartazgo social con los partidos políticos. Es nuestro momento de opinar, pero sobre todo de ejercer el derecho que tenemos a decidir. Que no decidan por usted. Nos vemos en la próxima. Un placer saludarlo. Compadrito.
Aquí estamos, mi Próximo Carlos. diálogo. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Estuvo bueno, Carlos. Ya si no lo venden, pero nos dimos una pinche curadota de caballo, güey. No. Esto es poco a poco, carnal, Sí.